Muy buenas tardes, América Latina, muy buenas noches allá en Europa. Es un placer saludarlos e iniciar una nueva semana con todos ustedes. Por supuesto, informarles de todos los sucesos que ocurren en nuestra región. Saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera, quien por supuesto también está al pie del cañón informándoles de los acontecimientos. Ana Cristina, así es, Omar, el placer es todo mío. Agradezco muchísimo a ti, pero sobre todo al auditorio por acompañarnos en esta emisión del lunes 27 de marzo de 2017, ya terminando este mes. Damos inicio con toda la información. Líderes de América Latina hablan sobre los retos que existen en la región para alcanzar una democracia inclusiva. El fiscal general de Estados Unidos amenaza con retener fondos de la ciudad de Santuario si no colaboran con las autoridades migratorias. Representantes de la Unión Europea celebran el 60º aniversario de los Tratados de Roma. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos el espacio dedicado a Honduras en la Bolsa de Turismo Internacional Berlín 2017. Y en los deportes, Brasil dominó en los Juegos Panamericanos Juveniles de Sao Paulo. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. En México, este lunes tiene lugar un importante encuentro entre líderes iberoamericanos en la ciudad de Guanajuato, donde se realiza el Foro Latinoamericano para una democracia inclusiva. Al participar en el primer debate sobre inclusión de personas de origen indígenas y afrodescendientes, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, aseguró que se debe reconocer los aportes de este sector de la población y no hablar de sus vulnerabilidades. También hizo mención en el tema de las pensiones de los migrantes, quienes viven en distintos países sin certeza para su retiro. En este evento organizado por el Club de Madrid y el Centro Fox, también participan otras figuras importantes de nuestra región, como la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena, y la expresidenta de Chile, Laura Chinchilla. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró que el Departamento de Justicia retendrá la entrega de fondos de las llamadas ciudades santuario y de las localidades que no cooperen con las autoridades migratorias para la detención de indocumentados que hayan cometido algún crimen. Unfortunately, some states and cities have adopted policies designed to frustrate this enforcement of immigration laws. Such policies cannot continue. They make our nation less safe by putting dangerous criminals back on the streets. En este contexto, para hablar de los flujos migratorios, mañana tendrá lugar en Costa Rica la 16ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concentración de Tuxtla. En otra información, el gobierno de Venezuela solicitó la suspensión de una sesión de la Organización de Estados Americanos convocada para mañana, en la que se planea revisar la crisis política que atraviesa el país. El presidente Nicolás Maduro se comunicó con sus homólogos de México, Enrique Peña Nieto, y de Panamá, Juan Carlos Varela, para expresarles la violación al derecho internacional que significaría convocar una reunión extraordinaria sin el consentimiento de su país. En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas pidió la destitución de Luis Almagro como secretario general de la OEA, al asegurar que promueve una intervención y una campaña de odio contra el gobierno chavista. Y ahí mismo en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro pidió ayuda a la ONU, esta vez para regularizar el suministro de medicamentos en su país. Le he pedido apoyo a Naciones Unidas para atender heridas económicas y sociales que golpean a nuestro pueblo por la guerra económica y por la caída de los precios petroleros. Naciones Unidas tiene los planes más avanzados y completos en el mundo para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarla hacia los medicamentos del pueblo. Recientemente, la Federación Médica de Venezuela informó que los hospitales tienen menos del 5% de los medicamentos que realmente necesitan. Este lunes, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, inició la primera ronda de conferencias con las que se busca concretar un tratado para la prohibición total de armas nucleares en el mundo. El representante permanente de Costa Rica ante la ONU, Elaine White Gómez, preside esta reunión que se extenderá hasta el próximo 31 de marzo
y donde asisten representantes de más de 123 países. Cabe mencionar que las 5 potencias nucleares, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, así como casi todos los países de la OTAN, incluida España, rechazaron participar en las negociaciones. Y este sábado, líderes de los 27 países que integrarán sin Reino Unido la Unión Europea celebraron el 60º aniversario de los Tratados de Roma, considerados como fundacionales del Eurogrupo. Los mandatarios firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a profundizar y fortalecer la unidad de la zona a pesar del Brexit y del complejo internacional con la subida de movimientos populistas. The union after Rome should be more than before a union of the same principles, a union of external sovereignty, a union of political unity. Prove today that you are the leaders of Europe and that you care for this great legacy we inherited from the heroes of European integration 60 years ago. Importante esta reunión a 60 años precisamente de este Tratado de Roma, el cual pues se da en medio de varias coyunturas en Europa, entre ellas ya lo decía mi compañera Ana Cristina Olvera, el Brexit, pero también problemas como el terrorismo, la migración y por supuesto la llegada de posibles populismos en las próximas elecciones, sobre todo en Francia. Pero para ello, para ahondar más sobre estos temas, cómo se vivió este aniversario de los Tratados de Roma, nos enlazamos hasta Italia con Mario Osorio Beristain. Él es corresponsal de la agencia de Notimex, de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches allá en Europa. Cuéntanos, Mario, pues las conclusiones, los puntos que tú detectaste que vale la pena mencionar después de este importante encuentro entre los líderes y por supuesto otras opiniones importantes como lo fue el Papa, escuchábamos hace unos momentos a Tusk, en fin, platícanos, ¿cuáles tus pormenores? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes por allá en México. Pues sí, efectivamente, este sábado celebraron aquí en la capital italiana los 60 años del Tratado de Roma, que fue el que dio inicio, el pistoletazo, digamos, a lo que fue después lo que ha sido la construcción de la Unión Europea. Esta reunión, esta cumbre en la que participaron 27 jefes de Estado y de Gobierno, no estuvo obviamente presente Theresa May, la primera ministra británica, cuyo país está en proceso de divorcio de la Unión Europea. Firmó una declaración conjunta en uno de los momentos más difíciles de la historia de la Unión Europea, justamente por el anuncio reciente de la salida de Gran Bretaña del club de los ahora 27. Pero no solamente, también está en el panorama el próximo mes las elecciones en Francia, donde pues efectivamente en caso de que sea electa la candidata de la ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, que ha amenazado con sacar a su país de la Unión Europea, pues ello llegaría sin duda alguna a la muerte del proyecto cuyos 60 años se acaban de festejar. La cumbre transcurrió finalmente pacífica, a pesar de las medidas de seguridad tan fuertes. Todo el centro histórico de Roma estuvo cerrado al tráfico, a la circulación normal de las personas. Hubo varias manifestaciones, 6 manifestaciones, tanto a favor como en contra de la Unión Europea. Se tenían desórdenes, se tenían infiltración de grupos radicales que pudieran causar destrozos, pero al final la jornada transcurrió tranquilamente. Al final, todos los 27 jefes de Estado y de Gobierno aceptaron firmar la declaración conjunta, aunque en las horas precedentes el primer ministro griego Alexis Tsipras había amenazado por no hacerlo en protesta porque las conquistas sociales han sido puestas en entredicho en su país en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. También la premier polaca Beata Szydło había presionado para modificar el texto y evitar que quedara plasmada la intención de ver una Unión Europea dividida en naciones de Serie A y de Serie B. Y al final la declaración solamente dijo que todos los países actuarán conjuntamente a ritmos e intensidades diversas si es necesario, pero siempre procediendo en la misma dirección. Esto porque se había hablado de una Europa a 2 velocidades, ¿no? Un grupo de países más avanzados, encabezados por Alemania, que irían a la vanguardia adelante, y un segundo grupo de países, sobre todo del sur de Europa, con menos desarrollo, seguirían prácticamente su propio camino. La declaración fue muy genérica, no es vinculante, y en ella los líderes dan un plazo de 10 años
para cumplir procesos de construcción europea que se han plasmado. Los líderes también resaltaron los logros alcanzados en estos 60 años, entre ellos una comunidad de paz, libertad, democracia, fundada en los derechos humanos y el Estado de Derecho, además de una gran potencia económica, entre las que puede presumir de protección y previdencia social sin igual en el mundo. La declaración reconoció, sin embargo, que la UE enfrenta retos mundiales como internos, entre ellos conflictos regionales, terrorismo, situaciones migratorias, proteccionismo y desigualdades económicas y sociales. Ese es quizá uno de los mayores problemas de este punto, de las desigualdades económicas y sociales, que son las que han llegado finalmente al arribo al poder, o al menos en algunas regiones de Europa, de gobiernos populistas, ¿no?, que amenazan justamente con sacar a sus respectivos países del club de los 27. Mario, ¿cómo estás? Te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Pues justamente lo que mencionas, los puntos más álgidos o interesantes, que son el fantasma del terrorismo y bueno, la migración, que también es un punto bastante tenso para la Unión Europea. Y ante este panorama y también ante las pasadas elecciones holandesas, ¿cuál fue la reacción? Digamos que en este caso no triunfó un candidato que se veía más por el lado populista, sino más bien uno más conciliador. ¿Cómo se vivió este ánimo después de este acontecimiento? Pues mira, en general todos los líderes estuvieron, se habló mucho la víspera, el viernes, de que había problemas, de que no todos iban a firmar la declaración conjunta. Tsipras en particular era contrario, que lo habían convencido al final, al último momento, para que no se fuera. Al final todo pareció, al menos en la apariencia, transcurrir en el camino que ellos esperaban, ¿no? Sin embargo, obviamente estuvo presente en la reunión, en la cumbre, el fantasma de las próximas elecciones francesas, que son las que quizá causarían o están causando en este momento mayor preocupación, pues hay que recordar que Francia es uno de los motores económicos de la Unión Europea, y si Francia en algún momento dejara de abandonar a la Unión Europea, pues eso supondría la muerte del proyecto. También, obviamente, se habló de la necesidad de enfrentar las desigualdades sociales y económicas, en Italia en particular, donde, bueno, la crisis económica, como en Grecia, en el sur de Europa en general, la crisis económica y social ha sido particularmente virulenta. En Italia apenas el año pasado retornó a un crecimiento muy, muy modesto, pero el país, la economía, la macroeconomía del país se enfrenta todavía riesgos muy altos, como es, por ejemplo, la situación de los bancos, ¿no? Y esto es muy peligroso no solo para Italia, sino para toda la Unión Europea, porque Italia es la tercera economía después de Alemania y Francia de la Unión Europea. Entonces la situación, digamos, que todavía no está resuelta, no se ha salvado, los riesgos son muchos, los retos son también muy importantes. Claro. Así es, Mario. Pues Mario Osorio Beristain, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Iberoamérica al Día para darnos esta radiografía de lo que sucedió este fin de semana allá en Italia. Muchísimas gracias, Mario. Esperamos tenerte pronto con nosotros. Buenas tardes por allá. Hasta luego. Y Mauricio Macri, presidente de Argentina, llegó acompañado de su esposa esta mañana a Holanda en una gira de trabajo que durará 2 días. Fue recibido con honores por el rey Willem Alexander y la reina Máxima Zorrigueta, quien por cierto nació en Buenos Aires. Al término de la ceremonia, el mandatario Macri asistió a un foro de negocios en Ámsterdam que congregó a 250 empresarios. Ahí explicó la política económica que impulsa su administración. Mi principal prioridad como presidente es reducir la pobreza en mi país, que hoy alcanza a 1/3 de la población. Y eso se logra generando trabajo. Y para generar trabajo hay que lograr inversión. Y para lograr inversión hay que generar confianza. Y la confianza se logra estableciendo reglas de juego claras. Quien también está de gira es Michelle Bachelet, presidenta de Chile, y quien este lunes inició un viaje de Estado en Haití. Posteriormente viajará a Suiza y a Portugal. En Puerto Príncipe, su primera parada, se reunió con el presidente haitiano Jovenel Moïse en el marco del 80 aniversario de las relaciones bilaterales. Se prevé que la mandataria visite a las tropas chilenas que participan en la misión de la ONU en este país antes de su retiro, el próximo 15 de abril. Mañana martes viajará
a Europa, donde pretende impulsar una amplia agenda económica, científica, educativa y cultural. Y por supuesto le tendremos aquí todos los detalles de esta gira. Y luego del escándalo de corrupción desatado por el mal estado en los productos cárnicos de Brasil, países como Chile, Egipto y China ya reanudaron las importaciones de carne procedente de esta nación sudamericana. En tanto, las autoridades brasileñas informaron que a una semana de darse a conocer la red de sobornos para permitir la venta de carne contaminada, la industria en ese sector reportó pérdidas por más de 130 millones de dólares. Las lluvias siguen sin dar tregua a Perú. La cifra de muertos por el mal tiempo ya ascendió a 90 y hay más de 120.000 damnificados. Esta madrugada la comunidad de Piura quedó totalmente inundada por el desborde de un río. Al momento las autoridades han desalojado ya a 300 familias. Se calcula que las pérdidas suman ya los 3.000 millones de dólares y que el temporal permanecerá varios días más en la zona norte del país. Y para conocer más de cómo está el estado del tiempo en las diferentes ciudades de nuestra región, vamos a ver esta información. Es momento de que hagamos una breve pausa, pero recuerde que nos puede seguir a través de Twitter las 24 horas en @IberoAlDía y en Facebook Iberoamérica al Día. No se vayan. Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, presentó en la Casa de América, en Madrid, España, el Informe de Desarrollo Humano 2016. Explicó que el estudio se enfoca en detectar aquellos sectores de la sociedad que no se están beneficiando de las políticas de desarrollo. Esto para formular una serie de recomendaciones a fin de tener esquemas de crecimiento incluyente que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y ahí mismo en Madrid fueron entregados los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España a informadores y escritores de varios países iberoamericanos. Comunicadores de Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, España, México y Uruguay fueron galardonados en diferentes categorías con trabajos sobre actualidad y denuncia social como el terrorismo, la crisis de refugiados y el daño medioambiental. El rey Felipe VI de España encabezó esta ceremonia en la que hizo énfasis sobre los valores que debe tener el periodismo. Pero el periodismo, para ser tal, necesita regirse además por los firmes valores que representan la veracidad, el rigor, el contraste de la información, la profesionalidad, la imparcialidad, la responsabilidad, que son definitivamente el fundamento de la libertad de información. Ya está lista nuestra compañera Laura Garciandía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI.
Amigos de Iberoamérica, los saludo con mucho gusto en este inicio de semana y como un destino paradisíaco lleno de belleza natural, se promocionó el territorio hondureño en la celebración de la 51 Feria de la Bolsa de Turismo Internacional 2017 realizada en Berlín, Alemania. Un grupo de empresas hondureñas son acompañadas por la marca Honduras que impulsa el gobierno del país centroamericano y el Instituto Hondureño de Turismo. Cada año se celebra la Feria ITB Berlín en Alemania, con el fin de dar a conocer los mejores atractivos turísticos internacionales, y Honduras a través de la marca Honduras no podía faltar en tan importante evento. La Feria La Messe Berlín acoge una variedad de culturas de diferentes partes del mundo, y la marca País Honduras promueve el turismo, la exportación, la inversión y el orgullo nacional, otorgando información de destinos turísticos acerca de nuestra gastronomía, cultura y costumbres. La participación del país 5 estrellas está conformado por la empresa privada del rubro turístico, el Instituto Hondureño de Turismo y la marca País Honduras, siendo una plataforma comercial y que reúne a más de 200,000 visitantes de 187 países de los 5 continentes, quienes tienen la oportunidad de conocer las bellezas de nuestro país. Y con las nuevas políticas del Estado a través del programa Honduras 2020, el turismo y la inversión es una de las prioridades frente al mundo. Honduras, somos para ti. En el espacio dedicado a Honduras, las empresas promueven productos y servicios entre los que figuran reconocidos hoteles, por ejemplo, en la paradisíaca isla de Roatán, o hasta que los invitados prueben una taza del mejor café del mundo mientras aprenden sobre las virtudes y las ventajas de visitar e invertir en Honduras. Muchas gracias a Marca País de Honduras. Y bueno, pues una de las secciones especiales de Iberoamérica al Día para todos ustedes, por supuesto, es Espacio a la Tierra, donde pues tenemos los avances, lo que se está desarrollando entre varios institutos, pero sobre todo la NASA. Espacio a Tierra. Un chapuzón en el Pacífico. Bienvenido a Espacio a Tierra. Soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Hablemos de la 10ª misión de reabastecimiento de la nave Dragon de SpaceX. Casi 2.500 kilos de carga y muestras de ciencia y tecnología regresaron a la Tierra en Dragon, la mayoría destinadas a llegar a laboratorios alrededor de todo el mundo para su análisis. Una carga, la investigación de células madre expandidas por microgravedad, consistió en que los miembros de la tripulación observaran el crecimiento de las células y otras características en microgravedad. Los resultados de esta investigación podrían ayudar a curar enfermedades o lesiones en el espacio, así como proveer una mejor producción de células madre para terapias humanas aquí en la Tierra. Los astronautas a bordo de la estación realizaron una nueva caminata espacial, la número 198. El comandante de la expedición 50, Shane Kimbrough, y el ingeniero de vuelo, Thomas Pesquet, desconectaron cables y conexiones eléctricas en el adaptador de carga presurizada 3. Esto prepara al adaptador para su movimiento robótico, preparando el camino para la instalación del segundo puerto de atraque internacional. El adaptador será utilizado para la llegada de vehículos comerciales en el futuro. Los caminantes espaciales instalaron una nueva computadora con caja equipada con software muy avanzado para el adaptador. También lubricaron el seguro del brazo robótico Dexter, inspeccionaron una válvula del radiador que parecía tener una pequeña fuga de amoníaco y reemplazaron las cámaras del segmento japonés. Esta fue la caminata espacial número 198 para mantenimiento y ensamblaje de la estación espacial. Nuestra pregunta esta vez viene de Sam I Am Science o Sam Yo Soy Ciencia. Él quiere saber cómo luce un tornado desde el espacio. Pues bien, los tornados lucen como una serie de tormentas de trueno desde el espacio. El equipo de la Estación Espacial fotografía la Tierra desde su punto de vista único. Las fotografías muestran cómo el planeta está cambiando constantemente en el tiempo. Desde los cambios hechos por el ser humano, como el crecimiento urbano y construcciones, hasta eventos de la naturaleza, como lo son huracanes, inundaciones o erupciones volcánicas. Puedes visitar nuestro portal de fotografías de astronautas para conocer estas impactantes imágenes. Y sigue enviándonos tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima.
¿Qué tal, amigos de Iberoamérica del Día? Muy buenas tardes, buenas noches. Vamos con la información deportiva. Llegaron a su fin los cuartos juegos para Panamericanos Juveniles Sao Paulo 2017, en donde los anfitriones brillaron en el medallero al conseguir un total de 132 medallas, de las cuales 66 fueron de oro, 41 de plata y 32 de bronce. El segundo sitio fue para Colombia con 47 doradas, 38 plateadas y 24 de tercer lugar. En el escalón 3, un duelo muy cerrado, ya que Argentina consiguió la última medalla en las competencias, en el cierre de las competencias, y fue de oro, empatando a México con 22 metales de primer lugar, pero los argentinos tuvieron 30 de segundo lugar, más uno más que los mexicanos, aunque los aztecas tuvieron 22 de bronce por 16 de los celestes. Con esto, Argentina se queda con el tercer lugar y México con el cuarto. El quinto finalizó Chile, seguido de Venezuela, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica en el 10º sitio. También terminó la edición número 12 del Campeonato Panamericano Junior masculino en Asunción, Paraguay, de balonmano. De nueva cuenta, Argentina y Brasil se vieron las caras en la gran final, reeditando lo sucedido en el 2015, cuando los brasileños ganaron 34-23. Las cosas no cambiaron para este año. La victoria fue de nueva cuenta para la verde amarela, ahora va 31-23. Brasil, Argentina y Chile, que terminó tercero, se clasificaron al Mundial. Vaya final tuvimos en el Abierto de Golf de Honduras, torneo que pertenece al Tour de la PGA en Latinoamérica. Los estadounidenses Patrick Newcomb y Hank Lebioda finalizaron con 17 bajo par, por lo que nos tuvimos que ir al desempate, en donde Newcomb embocó para Águila y se convirtió en el nuevo campeón. Los iberoamericanos con mejor posición fueron en el 8, el venezolano Rafael Guerrero Lauria con menos 12, igualado con el argentino Nelson Ledesma. Iniciaron los octavos de final de la rama femenil del Abierto de Miami. La tenista española Garbiñe Muguruza, sexta sembrada del torneo, se enfrentó a Caroline Wozniacki tras un reñido primer set que favoreció a la danesa en tie break. La ibérica se vio obligada a retirarse por mareos y dolor en el estómago. En la tercera ronda varonil, el ibérico Roberto Bautista Agut sorprendió en 3 episodios al estadounidense Sam Querrey para instalarse a los octavos de final, en donde enfrentará al suizo Roger Federer, que a su vez superó en 2 sets al argentino Juan Martín del Potro, a quien no se enfrentaba desde hace 4 años. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente noche, excelente tarde. Regreso con ustedes, Omar y Ana Cristina. Gracias, Jorge, por toda la información deportiva. Se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos este lunes, este inicio de semana, aunque sea la última del mes. Pero antes de despedirnos, por supuesto, como ya es tradición aquí en Iberoamérica al Día, Ana Cris, ¿con qué ponemos punto final? Hoy nos despedimos, Omar, con música andina del grupo peruano Huaynay. Y lo que escuchamos es la canción Vírgenes del Sol, con imágenes de su concierto en el Festival de Música Latinoamericana del 2015. Lo esperamos mañana con más información.